Y en esa ley se establece justamente que los compromisos asumidos por el organismo ejecutivo en los acuerdos de paz son acuerdos de Estado. El Estado los hace suyos y los convierte en ley de la República. Ese elemento creo que es importante. Ahora quiero referirme brevemente a una paradoja política, porque la idea un poquito es también señalar algunos elementos que desde nuestro análisis afectaron la consecutiva realización de los objetivos políticos planteados en los acuerdos de paz. Resulta que mientras se venía desarrollando todo el proceso de los acuerdos sustantivos, que son necesarios en estos países, el tema de la tierra, el tema indígena, el tema de la educación, del empleo y demás, simultáneamente, en la medida en que había una mesa que discutía la parte de las políticas sectoriales, en Guatemala, simultáneamente y paralelamente se venían discutiendo las políticas económicas de estabilización y ajuste estructural. ¿Por qué es importante esto? Porque esas políticas, de alguna manera, limitaron hasta hoy, limitaron el cumplimiento de los acuerdos establecidos allá. ¿Cuáles son esas políticas de estabilización y ajuste estructural? Inicialmente, por ejemplo, en materia cambiaria, en materia económica había un tipo de cambio que tenía algunas dificultades en su operación económica. Se establece en algún momento un tipo de cambio múltiple, un tipo de cambio 1 por 1 que permitía subsidiar las importaciones básicas para la economía, como los fertilizantes, la gasolina, la medicina, los útiles escolares, de tal manera que el Estado pudiera tutelarle a la población el acceso a esos bienes, y de tal manera también que se importaran algunos bienes a ese tipo de cambio que no generaran inflación. En esta política cambiaria, al final, se unifica el tipo de cambio y se deja libre el tipo de cambio a las fuerzas del mercado. Eso significa entonces que los exportadores, en términos económicos, esta es una política de estímulo a las exportaciones. Porque un país solo le puede comprar más a un país grande si tiene divisas. Si no tiene divisas, no tiene con qué comprar. Nosotros no podemos comprar con quetzales. Nosotros podemos comprar con dólares. Y allá en aquellas economías hay crisis de sobreproducción. Hay excesiva liquidez en la banca. Y entonces la única forma de realizar las ganancias de las empresas de los países desarrollados es vendiendo o prestando. Pero los países, para acceder a las mercancías, a los servicios y al dinero, necesitan divisas. Entonces, o garantías. Y en ese sentido, fomentar las exportaciones a través del tipo de cambio era decirle a los señores exportadores: ustedes hoy tienen la posibilidad de crecer y desarrollarse. El tipo de cambio lo va a fijar el mercado. Bueno, pero dice el sector financiero, nosotros también necesitamos que nuestra tasa de interés nos la fije el mercado, porque antes la Junta Monetaria establecía una banda entre la cual se movían las tasas de interés, de tal manera que el precio de los créditos para la población las tasas de interés no podían pasar de determinado límite. Y entonces no hay pena, para motivar la inversión y el ahorro y todo lo demás, vamos a liberalizar la tasa de interés. Y justamente la tasa de interés queda libre al mercado. Entonces ya la banca empieza a obtener réditos importantes. Miren, un banco gana por la diferencia que obtiene entre la tasa de interés que le paga a los ahorrantes y la tasa de interés que le cobra a los que les presta el dinero. Ese diferencial es la ganancia del banco. En ese tiempo el diferencial de las tasas entre pasivas y activas era 4 puntos. Hoy es de 14 o 15. Es decir, la idea de liberalizar las variables o los precios del mercado es para, entre comillas, estimular la inversión privada. Porque si los grandes crecen, los pequeños crecen. La teoría del derrame económico. Entonces, esas cosas estaban pasando mientras se negociaban los acuerdos de paz. En materia fiscal, se aumentaron los impuestos indirectos.
Se cerraron las instituciones del sector público agrícola. Se terminó la extensión agrícola. Se terminó el banco que era estatal para crédito rural y se convirtió en una empresa privada. Ahora es Banrural. La Dirección de Servicios Pecuarios, la Dirección de Bosques, etcétera. Se empiezan a vender las empresas del Estado, porque el Estado no tiene por qué prestar ni subsidiar los servicios al pueblo. Tienen que ser empresas en manos del sector privado. Se privatizan las comunicaciones. Se privatiza no solo la generación, la distribución de electricidad. Hoy son empresas, especialmente extranjeras, y ya el capital nacional está incursionando en ese tema, las que generan y distribuyen la electricidad. Y así, sucesivamente, el Estado se va reduciendo a su mínima expresión. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque finalmente la paradoja política es, ojo, a ver si ustedes se recuerdan por ahí quién dijo esto. La economía es la máxima expresión de la política. No sé si les suena algo parecido. Lo dijo Marx. Y no deja de tener razón en un sentido. Si bien es cierto, no es el único elemento que determina la política, sí es uno de los más importantes. Porque al final, lo que genera la conflictividad social es la forma en que se redistribuye el ingreso nacional. Miren, el ingreso nacional es la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía durante un año, por ejemplo. Si eso lo medimos en dinero, entonces los que producen los bienes y servicios, o sea, los dueños de las empresas, los trabajadores y el Estado, van a recibir a cambio de eso dinero. Entonces, ese es el ingreso. Entonces, la pregunta es cómo se distribuye el ingreso. Se distribuye entre tres partes: ganancias, salarios e impuestos. Ahí es en donde nosotros podemos tener el más importante indicador de cómo está la distribución del ingreso en un país. Entonces, a partir de estas medidas que yo estoy mencionando, mientras estaban negociando los acuerdos de paz, se estaba en materia económica consolidando el modelo que no iba a permitir ni al Estado tener los impuestos suficientes para cumplir con lo que se estaba comprometiendo ahí, ni los trabajadores recibir los suficientes salarios para su desarrollo, su seguridad alimentaria, etcétera. Y por supuesto se estaba privilegiando, bajo el enfoque de la teoría del derrame, de que en la medida en que las empresas crezcan, todos van a recibir beneficios del crecimiento económico. Y en Guatemala está demostrado, 15 años después, de que los indicadores sociales empeoraron cuando la economía creció más arriba de la tasa de crecimiento de la población. Eso quiere decir que hubo más dinero, pero que se fue hacia la parte de las utilidades. Entonces, es una paradoja que debe de tomarse en cuenta en estos procesos de negociación, que finalmente, aunque hayan acuerdos políticos de políticas sectoriales, es importante considerar los elementos de la política económica que son al final las herramientas que permiten concentrar el ingreso o redistribuirlo a través de política pública. Sencillo. En la temática agraria, no sé cómo vamos con el tiempo, cuando uno está hablando a veces pierde la dimensión del tiempo, pero vamos aquí. ¿Cuál fue el mecanismo de discusión del tema agrario en los acuerdos de paz? Miren, en los acuerdos de paz anteriores siempre se decía: el gobierno se compromete a, el gobierno hará, el gobierno establecerá, el gobierno, etcétera. Cuando se empieza a discutir el tema tierra, se llega a un acuerdo. Miren, creemos una comisión paritaria, donde hayan representantes de las organizaciones sociales y representantes del gobierno, nombrados por el presidente. ¿Para qué? Si en el acuerdo de paz dice que vamos a hacer un fondo de tierras, la pregunta es quién va a hacer la ley, porque ahí van a estar los elementos que van a beneficiar o damnificar a la gente. Si vamos a hacer una ley de catastro, ¿quién va a hacer la ley? Pues entonces creemos una comisión paritaria. Y dentro de las comisiones paritarias se creó la comisión paritaria de derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas,
en donde, en representación de una organización campesina del occidente de la República, pues yo tuve el privilegio de haber sido nombrado por ellos para participar en esta comisión. Entonces, los objetivos de esta comisión eran formular las propuestas de ley que le dieran vida jurídica a los compromisos políticos que estaban escritos allá. La conformación, ya lo mencionamos, eran representantes y asesores nombrados por organizaciones sociales con representantes, ministros y secretarios de Estado nombrados por la Presidencia de la República. Se hizo una agenda, establecimos 7 temas, y si ustedes ven ahí, solo 2 leyes logramos que se aprobaran. La ley del Fondo de Tierras y la ley del Registro de Información Catastral. ¿Por qué la ley del Fondo de Tierras? Porque era necesario generar programas de crédito para el acceso a la tierra. Crédito altamente subsidiado. No da tiempo entrar ahorita en detalles de la ley del Fondo de Tierras, yo sigo considerando que es una muy buena ley. Porque dejó abierto el techo para la parte subsidiaria y le puso techo a la parte del mercado, especialmente tasas de interés y otros factores. La ley de catastro, igualmente, es la primera ley del país, ojo, que menciona, se los voy a decir literal, cuando el RIC es la institución catastral, identifique una tierra comunal, hará el levantamiento catastral y certificará lo conducente para su titulación especial. Este proceso se hará de conformidad con lo que establece la sección 3ª de la Constitución Política de la República, que tiene que ver con pueblos indígenas, y el convenio 169 de la OIT. Es la única ley en Guatemala que señala al convenio como el referente legal. Entonces, creemos que es una buena ley y a través de ese procedimiento y de esa ley se va a lograr no solamente la titulación de tierra, sino la conformación de comunidades indígenas con personalidad jurídica, que lo vamos a ver al final.